¿Cuánta diferencia a lo que estoy acostumbrado cuando me dicen gordita cuando le voy a morder? Pero qué hermoso está. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Ya teníamos ahorita haciendo cuentas con el señor X un rato que no grabábamos gorditas, específicamente un video, un local dedicado a esta hermosa garnacha en la Ciudad de México. De hecho grabamos en un mercado, ahí se los voy a dejar, en el mercado de Velódromo. Hermoso ese tianguis por si no lo han visitado, pero hermoso también este lugar que está detrás de mí, porque no solo tienen gorditas de maíz, sino otra cosilla bien especial. Vamos a comer aquí en las gorditas de harina y maíz. Así como lo escucharon, amigos, estas gorditas de hecho no son nada usuales en la Ciudad de México. No me ha tocado verlas mucho. Sé que son más estilo norteño por allá por Torreón, por allá por Monterrey también me ha tocado. Y como pueden ver, seguimos en la ciudad por todo el ruido, pero vamos a pedir eso, lo mero bueno, y unas cuantas cositas que también se pueden acompañar. Así que de una vez que ya está aquí el servicio en la mesa. Ya tenemos en nuestra mano el primer plato y menciono esto porque vamos a pedir yo creo otros dos, pero esto es por lo que venimos, la emoción y lo que caracteriza ese lugar, las gorditas de harina. Vean estos colores, vean el relleno, la textura también de la gordita como tal. Hay que agarrarla sin nada y mordida. ¿Cuánta diferencia a lo que estoy acostumbrado cuando me dicen gordita cuando le voy a morder? Pero qué hermoso está. Evidentemente lo que más destaca es la textura. Por acá de hecho se nota como esta combinación de la harina con la manteca por la que pasa, que eso es algo que es parte del proceso. De hecho se puede asimilar un poco a las gorditas laguneras de la comarca, que sé que son de harina, pero allá en vez de pasarlas por manteca se ponen en la plancha caliente, agarran esos toquecitos dorados, que es por el calor, pero aquí, muy al estilo de la Ciudad de México, se agarra la gordita, se pone en la manteca hirviendo, 2 minutitos nada más para que no se nos chamusque, y ahora sí, vengas el relleno. Oigan, y aquí estoy disfrutándome mucho mi gordita. Creo que así sin ponerle nada se disfruta mucho la textura, como todo el complemento que tiene de la harina de trigo con la carne de cerdo que no les había dicho. Este adobo también está increíble. Es una combinación de chiles, pero lo interesante por acá también y que me está volando la cabeza es que también tiene mole almendrado. Un sabor bastante único que creo que va de la mano perfecto con esta textura de la harina. Pero nos está diciendo aquí Everardo justo que no tengamos miedo de ponerle pico de gallo, que ya vi que tiene ahí su habanero, porque también va a levantar muchísimo el sabor. Toda la razón del mundo, amigos, por la acidez que tiene ya este piquito de gallo, por ahí los toques del habanero, un limoncito, hace un contraste perfecto con el mole y la carne del puerco. Y como vieron en el plato, a pesar de que ya nos acabamos la primera gordita, que va a haber más, también nos pedimos un acompañamiento típico de estos lugares donde encuentras estas frituras, una quesadillita de sesos, ya saben, para levantar el ánimo y subir nuestros niveles de grasa. Aquí hay que abrirla, que truene, salsita verde, pico de gallo, esta sí con limón y vámonos. Esta creo que sí la conocemos por lo menos una gran mayoría de la Ciudad de México, habitantes de acá, y a pesar de que a algunos no les gusten, yo sí soy de esas personas que siempre invita a los demás a probar este tipo de cosas, sesos, entrañas, como todo esto que a lo mejor puede sonar un poco raro por texturas y porque no estás tan acostumbrado, pero los sesos cuando están así de bien sazonados, pasados por la manteca, se estoy empezando a salivar otra vez a pesar de que ya le mordí, son una chulada. Para que no digan que no nos acabamos todo lo que pedimos y está en el plato, matarile a la quesadilla de sesos, también a la gordita de harina, que tal vez me pida una después, pero por mientras que se venga una de maíz. Qué gusto encontrar ese tipo de lugares en donde, a pesar de que ya te comiste una gordita que es un estilo muy diferente, puedes regresar a tus inicios. Una gordita, buen tamaño, con su porción justa de carnitas por adentro. Las primeras, si las quieren pedir como para que sepan que vieron el video, tienen que pedirlas como las güeras, evidentemente por el color, y estas que son de maíz, las morenas. Ahora sí hay que prepararlas. Ya se las saben, limón, salsa, un poco más de cebollita o pico de gallo y vámonos. Como que la combinación de sabores a lo mejor podría opacar un poco la carne como la técnica especial, pero ahorita platicando con el señor X
En la primera mordida hasta me quedé así con los ojos entrecerrados porque están bien distintas las carnitas. Las pedí de surtida, que creo que es lo que mejor combina cuando estás comiendo algo así, como en esta proporción, para que agarre la mordida y todo esté combinado. Pero ya hablando aquí con Everardo, él me dice que es de Zacapo y que justo pues estas carnitas son como muy reconocidas de ese lado del país, de Michoacán, en donde la parte que está por fuera, la que tiene el contacto directo con la manteca, como que se mantiene más fuerte en sabor y por dentro es suavecito. Está bien interesante. Miren, veníamos con ganas de probar la gordita de harina, que está increíble, está aquí arriba, pero que nos llevemos esta buena sorpresa con las carnitas y con el sabor de estas, está de ganar también. Un poquito más de salsa, es que a mí las gorditas sin salsa en general, los tacos, la comida de la calle no me sabe igual, pero algo que no les había comentado es que justo las gorditas de harina pasan 2 minutos en la manteca y que todo se empieza a revolver, que estén en el toque adecuado para que no se pasen, pero estas, por ser maíz, por estar un poquito más gruesecitas y aguantar mejor el calor, 8 minutitos y aún así la textura increíble, toques dorados, no se pasa como a un chicharrón y todavía las puedes degustar bien, tener el sabor del maíz y pues qué mejor que comer y desayunar de esta manera. ¡Vámonos! Oigan, y pausa antes de que nos llegue el último plato, también nos hicieron del favor, nos están apapachando con este taquito que también es puerco, pero en versión cochinita pibil. También lo pueden pedir por acá, un poquito de limón, cebollita morada también para que amarre. ¡Vámonos! No me quedé con las ganas, pensaba pedir otra cosa, pero con el taquito que nos trajeron dije, bueno, hay que campechanearle, nos están dando maíz, pues otra de harina igualita. Y ahora sí, desde el principio, un poco de pico de gallo aquí en la orilla para que luzca más. ¡Vámonos! 100% de eso es como si fuera una pequeña torta de desayuno, con su buena cantidad de la carne en el adobo, que también espero que no me esté equivocando, pero si sí, corríjame en la parte de los comentarios, amigos de San Luis. Sé que ustedes hacen esto muy seguido por allá. También en Torreón, el típico asado de boda. Si a esto le agregamos el piquito de gallo con esos toques ácidos, es una unión muy chida que cae perfecto para esta hora, que creo que tenemos que aprovechar en estos casos cuando les digo que no se consigue en ningún otro lado de la ciudad y que aquí lo hacen aparte a la perfección, con toques doraditos, pero sin pasarse y con la textura adecuada. Y sé que habrá alguno que otro despistado, y tal vez no tanto despistado, sino que se le pierde la pista a veces estos negocios. Aquí Everardo me está diciendo que él lleva 30 años haciendo estas gorditas y como en el negocio en general, y que antes estaba en la colonia Panamericana, en la calle del Norte 9. Ahí, por si ustedes lo conocieron de ese lado de la ciudad, tienen que venir a probar sus productos porque siguen igual de buenos. Y acá estoy viendo también que personas que iban allá también se vienen aquí a desayunar. Y algo que no les había mencionado y que justo creo que agrega también a todo esto de la gordita y que también me gusta mucho cuando están en este tipo de lugares, estas cosas, es que tienen inmobiliario para hacer la masa de años. Todo se mantiene hecho a mano, se ve que la gente le pone mucho amor, cada una de las piezas, después pasan por la manteca. En serio que tiene su esencia, tiene su chispa, por así decirlo, y también hace que todo sepa mucho mejor. Es un poquito variado el menú, se los vamos a dejar por aquí para que vean los precios, pero si no, yo se los voy a decir. Las de harina, 22, las de maíz, 17, pero cuando la piden con carnitas, 10 pesitos más, 27. Ahora, si quieren las quesadillas, les van a costar 11 pesitos, o mejor dicho, las doraditas. Ahora sí, provechito. Lugar con las 3 Bs, ya se la saben, bueno, bonito, barato, en Mandujano número 41, a unos 8 minutos del Metro Instituto del Petróleo, pero también tenemos el Metrobús San Bartolo muy cerquita, aquí justo como a 3 cuadras. Aquí pueden venir a comer los fines de semana, se la van a pasar muy bien, un desayuno completo y algo que no se encuentra en todos los lados de la ciudad, así que ahí está, en la mesa ustedes van a decidir si quieren o no, aunque sí los regañaría si no vienen. Recuerden que si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de aquí abajo a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Y ahora sí, échenme unas gorditas de harina más para llevar porque de aquí a que encontremos otro lugar así va a estar medio complicado. Si saben, pónganle abajo. Para mencionarlo así. Sí, porque están bien únicas sus carnitas. Sí, están bien ricas.